Cuenta la fábula de Esopo acerca de una zorra que tenía mucha hambre. Y tenía tanta hambre y encontró debajo de un árbol de roble un hueco donde había comida. Y esa zorra se llenó, se metió en el hueco y se jamó toda la comida. Y comió hasta saciarse. Y resulta que se comió tanto que no pudo salir del hueco. Se quedó atrapada en el hueco. Entonces la zorra empezó a quejarse, desesperada, porque no podía salir del hueco. Su zorra amiga estaba pasando por allí y escucha el quejido y le identifica: amiga, ¿qué te pasa? Y la zorra le dice: es que tengo un problema, comí tanto que me quedé atorada aquí y no puedo salir. Y la zorra amiga le dice: ¿sabes qué, mi querida amiga? No hay nada que yo pueda hacer. Vas a tener que esperar pacientemente hasta que bajes de peso para que puedas caber por el hueco y salir. La paciencia, la moraleja de esa fábula de Esopo es que la paciencia nos ayuda a resolver aún los problemas, aún los aprietos, con paciencia. Y en la epístola de Santiago, ¿verdad? Estamos nosotros ahora en la parte número 9 de toda esta serie. Nosotros comenzamos el 1 de febrero con la serie y hemos viajado por toda la epístola de Santiago. Y la última vez que dimos en nuestro último sermón de Santiago, tocamos el tema acerca de cómo Santiago advierte contra el mal uso de la riqueza. También acerca del peligro de la avaricia. Y también Santiago nos advierte acerca del abuso laboral o la explotación laboral, que eso sucede. Es una forma moderna de esclavitud, la explotación laboral. Y Santiago estaba enfático acerca de no ser avaricioso. Y dijimos la última vez, cuando estábamos dando la epístola de Santiago, de que el ser rico, Santiago no condenaba al rico por meramente ser rico, sino por el tipo de actitudes que el rico puede adoptar para sí mismo. Entonces, partiendo de ahí, Santiago termina esa sección y comienza en esta otra parte, partiendo de la epístola de Santiago, capítulo 5, desde el versículo 7. Y hoy día vamos a tomarlo desde el versículo 7 al versículo 12. Dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. Así que Santiago, en este pasaje, Santiago está exhortando al pueblo de Dios. Recordemos que Santiago se está dirigiendo a la iglesia,
a la iglesia de Dios viviente, a personas que son cristianos, nacidos de nuevo. Santiago se está dirigiendo a ellos y les está exhortando a la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, por definición, según el diccionario, la paciencia es la capacidad de, número uno, padecer o soportar algo sin alterarse. Yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta tanto trabajo padecer y soportar algo y quedarme tranquilo. Sobre todo aquellos que somos tipo A, ¿verdad? Que nos gusta hacer las cosas, nos gustan las cosas aquí, ahora, ayer, ahorita, y ahorita en mi país, ahorita es dentro de un rato. Ahorita para otros países es ahora, pero en otros países ahorita es dentro de un rato, después. Pero en mí ahorita, dejarlo para el ahorita boricua, es tarde ya. Yo lo quiero aquí, ahora. Y si no, me pongo colérico. Porque la persona que tiene un tipo A, que es de acción, es generalmente colérico. Es una persona que tiene sus atributos. Es una persona que es promotor. Es una persona que es un líder. Es una persona que tiene una visión global de un proyecto, lo lleva a cabo, sabe delegar, sabe llevar las cosas y poner las cosas en orden, pero cuando las cosas no le salen como las tiene planificado, entonces se pone colérico, y de ahí viene la palabra colérico. Está el otro tipo de personalidad que es sanguíneo. Y el sanguíneo es una persona apasionada, todo apasionado, todo pasión. Pero no tiene la destreza que tiene el colérico. ¿Ve? El colérico sabe, tiene la visión global de los pasos a cómo llevar a cabo un proyecto, pero el sanguíneo, no, el sanguíneo es pasión, todo pasión. Hay políticos que son bien apasionados y la gente, ¿verdad? Son capaces de ponerse detrás de un micrófono, detrás de un podio y llevar a la gente hasta el techo. Ustedes lo han visto. Pero de aquí, de lo que tiene que ver con organización, liderazgo, son despistados también, se les olvidan las cosas. Son el alma de la fiesta. Cuando ustedes ven una persona sanguínea, es una persona que se la pasa haciendo chistes, son un magneto, son muy elocuentes. Todo el mundo tiene un grupo alrededor de esas personas y todo el mundo se está riendo. Porque es bien así, pero no le hables de planificar, no le hables, mira, tenemos que hacer esto y esto y esto. Bueno, y esto que tú dijiste que íbamos a hacer, bueno, ay, se me olvidó. Ay, después, entonces está enseguida, es muy volátil en sus cosas. El colérico se pone muy impaciente con el sanguíneo. Pero ¿qué me dice del melancólico? El melancólico es la persona cuya personalidad es tan organizada, es una persona, un típico empleado leal. Tú le puedes delegar un ingeniero, por ejemplo, es un arquitecto. Una persona de las computadoras es muy melancólico. Una persona que es metódico, muy disciplinado en su forma. Y lo que ocurre es esto, que el melancólico te pone este objeto aquí. Si tú se lo mueves así, ya se da cuenta que lo moviste del lugar y se pone nervioso. Cuando el melancólico, tú le das una ruta, está manejando y sabe llegar de aquí a allá, pero de repente ve un desvío en la carretera y se tiene que desviar, esa persona se sale fuera de sí, no puede trabajar con eso. Pero el melancólico es muy útil para un proyecto, porque sabe cómo llevar a cabo las ideas que el colérico tiene. El colérico delega, el melancólico las lleva a cabo sistemáticamente. El sanguíneo le ofrece la pasión para vender ese producto. Pero ahora viene el flemático. Y el flemático es la persona que tiene una paz. Una paz. Todo es en una paz y todo es
se sienta a hablar contigo, a escucharte 5 horas si tiene que sentarse, y te está prestando atención, y todo es muy positivo. El mundo se le puede estar cayendo encima, pero es una paz, todo es una así. Y lo más grande, el flemático mata al colérico a cuchillo de palo. ¿Ustedes han visto una cosa de esa? A cuchillo de palo está matando al colérico. Porque el colérico, si tú quieres ver un colérico bien acolerizado, ponle un flemático al lado para que veas. Porque el colérico quiere las cosas ayer, pero para el flemático no hay sentido del tiempo. ¿Ve? Y ahora yo le estoy diciendo esos 4 tipos de personalidad y ustedes están haciendo un examen. ¿Qué soy yo? ¿Verdad? Yo soy una mezcla. Yo soy una mezcla de colérico con sanguíneo, ¿verdad? O yo soy una mezcla de colérico con melancólico también. Y se ven muchas de esas personalidades en la política. Pero todo ese tipo de personalidad requiere, porque entre nosotros, aún en mi casa, tenemos ejemplos de ese tipo de personalidad también. ¿Ve? Yo tengo un poco de todo. Yo no sé, para mí me tienen que mandar a un laboratorio para descifrarme a mí. El asunto es que perdemos la paciencia, nos desesperamos, queremos las cosas ayer. Santiago está hablando más allá de la parte de las personalidades y todas esas cosas, está hablando acerca de remontarnos aún más allá de nuestras circunstancias. Y por definición, la paciencia es padecer o soportar algo sin alterarse. Hacer cosas pesadas o minuciosas. El melancólico es muy paciente porque puede agarrar, desarmar algo y agarrar las cosas, las piezas más pequeñas y saben dónde está perfectamente. Para eso hace falta mucha paciencia. Y esperar algo deseado. Esperar pacientemente algo deseado. Algo deseado puede ser ese carro que Dios sabe que yo necesito un carro para mi familia, o esa casa más grande porque somos una familia más grande que hace falta, o algo deseado puede ser ese aumento de salario que estamos esperando y a veces nos impacientamos. ¿Ves? Santiago está hablando acerca de ser paciente. En el griego, y en este sentido, si vamos al versículo 7, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Y fíjense qué interesante que aún desde el primer siglo ya está anunciándose la venida del Señor dentro de la iglesia. Y aún esa iglesia está esperando la venida del Señor y han pasado milenios y la iglesia del Señor hoy día está esperando la venida del Señor. Hemos sido lavados, limpiados con la sangre de Cristo Jesús. Hemos puesto nuestra fe en aquel que vino, en el verbo de vida que vino a este mundo, vino a cumplir el plan profético del Padre, desde antes de la fundación del mundo, el plan redentor, lo vino a ejecutar en su muerte, en su resurrección al tercer día, en su ascensión. Y ahora su iglesia, luego de la ascensión, vino el derramamiento del Espíritu Santo y vino el día de Pentecostés donde el poder de Dios fue manifiesto y le fue dado a la iglesia, al cuerpo de redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y es esa misma iglesia que aguarda hasta hoy, hasta nuestros días, aguarda
por la venida del Señor. Pues Santiago está exhortándole a que sean pacientes. Y cuando vemos en el original griego, la palabra paciencia dice macrotimeo. Díganlo todos, macrotimeo. Macrotimeo en el griego, que significa, escuchen esto, perseverar, estar ahí en la brecha, sin cesar, sin flaquear, de continuo, perseverar con paciencia y valentía en medio de las desgracias y los problemas. Cuando recordamos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, donde habla de que el amor es sufrido, esa palabra también utiliza macrotimeo, o sea, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Cuando nosotros amamos con esa paciencia, con ese sentido de estar dispuesto a sufrir por esa persona que amamos. En el contexto del matrimonio, eso es llevar el matrimonio de lo que es nuestra relación matrimonial, de lo que es la ejecución o el rendimiento, a lo que es la fe, ¿verdad? Y eso tiene que ver, y en ese vivir, poner nuestro matrimonio, nuestra relación conyugal basado en la fe, hay sufrimiento. Porque muchas veces la persona que está al lado nuestro, y lo digo yo por experiencia, no por la persona que está al lado mío, sino porque a mi mujer yo le di bastante problemas. ¿Ve? Y ella estuvo durante esos tiempos, esos años, que fueron años oscuros en nuestra vida familiar, mi mujer, la ayuda idónea que el Señor me dio. Idónea que el Señor me dio, estaba orando por mí. Orando, pero en ese amor sufrido. Macrotimeo. Pero si vemos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 40, habla acerca de esperar persistentemente en esperanza. Dice, en ti pacientemente esperé yo a Jehová. Salmo 40. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte. Del lodo y del pantano puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Aún en Isaías 40 dice que los muchachos se flaquean. Los jóvenes, ¿verdad?, se cansan y se fatigan. Y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en Jehová renovarán sus fuerzas. Levantarán, volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Eso es la paciencia que en hebreo se llama kavah. Kavah. Y es esperar persistentemente en la esperanza. Nosotros esperamos persistentemente como iglesia del Señor en esa esperanza que es contra esperanza, en esa esperanza de que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús y que un día vamos a ser recogidos, su amada iglesia, el Señor va a regresar y nos va a llevar con Él, y nos va a llevar con Él y va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra y vamos a ser... ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber lloro ni crujir de dientes, sino vamos a ser en Cristo Jesús. Vamos a poder estar adorándole sin ningún tipo de impedimento y aguardamos. ¿Cuántos de ustedes aguardan por ese día? Yo espero ese día. Yo espero ese día en que mi vida vamos a estar adorándole a Él. Y no va a haber circunstancias adversas, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad. Va a haber completa sanidad. Salud para las naciones. Aún desde el libro de Zacarías se está profetizando. Pero con esto vamos a ir, entonces, partiendo de esa premisa, al principio número 1. La paciencia
se demuestra cuando esperamos con persistencia en medio del sufrimiento. La paciencia se depura en nuestras vidas, se pule, se refina, así como el oro es refinado en medio del fuego. En Primera de Pedro dice que si es necesario tendréis que ser afligido en diversas pruebas para que vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero también se prueba con fuego, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando Jesucristo sea manifiesto. Nuestra fe es depurada, ¿verdad? En medio del sufrimiento. Asimismo, la paciencia, cuando tenemos la fe y nuestra vida está fundamentada en la fe de Cristo Jesús, no en cualquier fe, en la fe del autor y consumador de la fe, nuestra paciencia es depurada, es refinada. El principio número 2 dice, la paciencia se demuestra cuando ponemos nuestra fe en las promesas de Dios, aunque tome un tiempo en cumplirse. El apóstol Santiago está diciendo, sean pacientes hasta la venida del Señor. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado acerca de la venida del Señor? Todavía no ha venido. Vemos que las cosas empeoran en este mundo. Vemos las noticias, vemos rumores de guerra, vemos guerra ocurriendo. Vemos que las cosas que nosotros dábamos por dadas, por hechas, por sentadas, se están desvaneciendo poco a poco ante nuestra vista e inmediatamente. ¿Y cuándo vendrá el Señor? Y la exhortación de Santiago en aquel entonces nos aplica a nosotros también. Sed pacientes hasta la venida del Señor. ¿Saben una cosa? En Hebreos capítulo 6, el mismo Abraham recibió la promesa de Dios que le dijo que de ti haré una gran descendencia. Y dice en Hebreos capítulo 6 que Abraham recibió, después de esperar con paciencia macrotimeo, ahí también ese pasaje utiliza esa palabra, después de esperar con paciencia, recibió lo que se le había prometido. Abraham, la promesa estaba. Dios es fiel a Él mismo. Y cuando nosotros creemos y nos hacemos, estamos asidos, estamos agarrados, nos apropiamos de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son el sí y el amén. El sí y el amén. Ahora bien, fíjense la alegoría, la relación que está haciendo Santiago aquí. Dice, miren en la segunda parte del versículo 7, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Fíjense una cosa, consideremos esto, en Palestina las lluvias tempranas ocurren poco después del tiempo de la siembra, o típicamente entre octubre y noviembre, ahí son las lluvias tempranas. Pero las lluvias tardías usualmente ocurren siguiendo la cosecha entre a fines de marzo y abril. La manutención de ese agricultor, de ese labrador, el sostenimiento de él y de su familia depende de la cosecha. Y muchas veces en tiempos malos, cuando no hay cosecha, es porque han tenido un año bien malo, o sequía, o ha habido exceso de lluvia, y se les mató la cosecha. Y ese labrador, que es lo único que sabe hacer, esa es la única labor que sabe hacer para poder sostener su familia, tiene que estar paciente en continua siembra constantemente. Y la vida cristiana
Nosotros, mientras aguardamos la venida del Señor, la segunda venida del Señor, en la vida cristiana tenemos que estar continuamente en siembra. ¿Siembra de qué? De la semilla de la palabra de Dios. ¿Siembra de qué? De estar en la obra de Dios. Tenemos que estar en aquello que tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. En todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. En todo lo que tenga que ver con la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Y con esto, utilizo esto como coyuntura para decirles que esta es la el penúltimo sermón de la serie de Santiago. Dentro de 2 semanas vamos a comenzar una nueva serie que se llama Llamados para Impactar. Una serie de 4 sermones. Y es precisamente un llamamiento y un reto para comunión de vida, para precisamente en esta comunidad, para hacer un impacto en medio de esta comunidad que tanto necesita ser sazonada con las buenas nuevas de salvación. Y la vida del cristiano es así. La vida del cristiano es en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Nuestra dependencia está en el Señor y es así como dice, me parece que en Proverbios, que el andar del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, Y cuando usted está con su mirada puesta en la luz de la aurora, en Cristo Jesús, en Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y usted está andando en la voluntad de Dios, el mismo Señor se va a desdoblar delante de usted, se va a revelar delante de usted, y va a mostrar su voluntad delante de usted mientras usted está andando. Usted está persistiendo pacientemente, tomando las arras de la fe que es en Cristo Jesús. Eso es la esperanza que tenemos. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es andar, lo que tenemos que hacer es tomar la espada y el escudo de la fe, y la fe en Cristo Jesús, y andar en aquello, ahí mismo donde tú estás. Así mismo como el Señor llamó a Pablo, a Saulo de Tarso, dice que inmediatamente predicaba. Y obviamente Pablo fue capacitado, recibió enseñanza posteriormente, pero el mensaje básico del evangelio lo recibió ahí camino a Damasco, y por eso es que pudo proclamar, porque lo había visto. Nosotros podemos andar en la vida de Cristo con victoria con nosotros, porque le hemos visto en nuestras vidas. Somos testigos. El corito dice, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que ha hecho en mí. Y ese milagro que hizo en mí fue darme vista, porque yo estaba ciego. La luz divina que me dio Jesús. Y podemos ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas, y podemos andar en aquellas cosas, en esas obras que Dios preparó de antemano, y nosotros podemos apropiarnos de esas obras pacientemente, aunque sabemos que muchas veces no vamos a ver resultados. Muchas veces nuestros ojos se va a dilatar el que nosotros podamos ver resultados, pero yo les tengo una noticia. Un día es como 1000 años para Dios. Un día es como 1000 años para Dios. Nosotros somos el tiempo nuestro. Dios es un Dios eterno. Él es el eterno presente. Él es. Y nosotros, así comparado con para el mes de enero, yo hacía la analogía de la eternidad de Dios como una recta numérica que no tiene principio, no tiene fin. Así es Dios. Él es existente en Él mismo. Él tiene vida en Él mismo. Él es. Y nosotros somos como el segmento dentro de esa recta numérica. Y somos un segmentito así de chiquitico, mientras que Dios es una eternidad. Él es. Así que nosotros tomamos parte de una eternidad. He puesto eternidad en nuestras vidas y en los tiempos. Sobre sus manos está todos los tiempos, todo el sentido de los tiempos. Y Él es. Así que, qué privilegio de poder ser participante de esa obra que Dios hizo, ya trazó, diseñó en su propio corazón. Y nosotros lo que hacemos es estar dispuestos para Él. Porque no se trata de mí, no se trata de José,
No se trata de ninguno de ustedes. Se trata de la gloria de Dios que sea vista. Así que seamos pacientes, porque no se trata de nosotros. Se trata de Él, de su gloria. Amén. Principio número 3. La paciencia se demuestra en la medida en que enfrentemos las situaciones adversas sin que nos quejemos ni reneguemos. Usando otra vez el ejemplo de Santiago, sé paciente hasta la venida del Señor. Bueno, ¿cuántas veces yo he escuchado acerca de la venida del Señor? ¿No acaba de venir? Entonces ahí viene el peligro de que si perdemos la paciencia, podemos perder esa visión, esa perspectiva, aún de la voluntad de Dios. Y podemos hasta salirnos de la voluntad de Dios. Y podemos nosotros tomar la ley sobre nuestras manos, en nuestras propias manos. Agarrarnos nosotros, regir nuestro propio destino nosotros. Hacernos dioses de nosotros mismos. Eso es idolatría. Consideremos esto. En el versículo 9, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento, de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Job, dice la palabra, y poniendo en contexto, Job, la palabra lo describe como un hombre perfecto, un hombre que hacía sacrificios por el pecado de sus hijos, un hombre que conocía la ley y trataba de seguirla. Era un hombre perfecto, un hombre íntegro, era un hombre próspero también. Y de repente él atravesó por una prueba bien grande. Él lo perdió todo, su familia, su cuerpo agarró una sarna dolorosa y para colmo, había 3 individuos en el vecindario que venían a donde él a echarle culpa y a condenar, a traer condenación a la vida de Job. Y todo esto fue propiciado porque al principio Satanás estaba merodeando por el camino y entonces Jehová le dio permiso a Satanás para probar, para herir a Job. Todo eso fue con el permiso de Dios. No hay nada que te ocurra a ti sin que Dios lo permita. Así que si tú has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús y tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, tú tienes que pensar como Pablo, esta leve tribulación momentánea. Es momentáneo, es por un poco de tiempo. Y Dios te quiere formar su carácter en su vida. Dios te está probando. Dios ha prometido que Él no te dejará, aunque tú no lo sientas. No, aquí no se trata de sentir. Aquí no se trata de sentir. Aquí no se trata de que si yo tengo una experiencia. No se trata de eso. Es que tú crees que Dios no te abandona. Dios estará contigo. Está contigo todo el tiempo. Y pero hubo un momento en la vida de Job, su mujer le dijo, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Y dice la palabra que a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Pero hubo un momento, cuando usted lee el libro de Job, que la fe de Job se tambaleó un momento dado. Así, había lucha dentro de sí porque sus circunstancias eran muy grandes. Y muchas veces nosotros sentimos como que el mundo se nos va arriba. Y Dios nos está exhortando a que nosotros confiemos
en Él. Confiemos en Él. Porque la impaciencia nos tienta a salirnos de la voluntad de Dios, a tomar atajos en la vida. ¿Cuántas veces nosotros queremos, yo mismo, puedo decir, yo soy, ¿verdad? Mi trabajo diario yo soy maestro. Pero hubo un momento en mi vida que yo quise tomar un atajo. Yo quise tomar un atajo porque me ofrecieron una oportunidad de un negocio que si yo lo construía y lo levantaba y yo podía hacerme millonario, todas esas cosas. Y estuve así 3 años de mi vida metido en esos negocios de multiniveles, donde básicamente te están mucha motivación, mucha cosa positiva, que si lees libros, y entonces yo empecé a leer muchos libros y dejar la palabra, y abandonar la palabra, a dejar la palabra. Y muchas veces nos desesperamos tanto que en esa idea de tomar atajos empezamos a mentir, empezamos a robar. ¿Cómo robar? No es que te vayas a abrir una casa que no te pertenece y te vayas a meter a robar cosas. No, a robar ideas, a hacer cosas que tu integridad empieza a flaquear. En ese desespero por la impaciencia. De repente cuando sientes que tienes adversidad y las personas que están alrededor tuyo sientes que te están llevando la contraria, empiezas a responder con latigazos y con ligereza y con violencia. Empiezas a tomar decisiones no basadas con la mente, sino con las emociones, con el desespero. Estamos como la cucarachita Martina. ¿Sabes cómo es la cucarachita Martina? La cucarachita Martina es un dicho, ¿verdad? Que tenemos tantas opciones y no sabemos para dónde coger. No sabemos para dónde ir. Pero estamos ahí. Y tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, cómo nos sentimos. Llegamos a ser, aún en las conversaciones, llegamos a entrar en juramentos. Y de eso habla también aquí. Vamos a verlo. Cuando usted habla, por ejemplo, miren, yo le voy a decir una cosa. Si usted está en completa seguridad de que usted está en integridad delante del Señor, y que usted cuando está hablando, está diciendo la verdad todo el tiempo, usted no necesita decir, por mi Madre Santa, te lo juro por Dios. Eso es otra cosa que dicen. O por lo más sagrado, o si no hacen así, ¡mua! No hay necesidad de eso porque usted está en integridad delante del Señor. O si no, hay quienes lo dicen, peor, que me parta un rayo si te estoy diciendo mentira. Lo han escuchado así también, ¿verdad? Y eso me lleva al principio número 4, el final. La paciencia se demuestra en nuestra integridad y verticalidad en todo tiempo, aunque de primera intención no parezca conveniente. Yo les puedo decir una cosa. Obviamente, Dios no ha terminado en mi vida. Yo estoy en un proceso en construcción, así como todos nosotros, en distintas etapas de nuestras vidas. Pero una cosa que yo sí les puedo decir con el asunto de hablar con integridad y la verdad es que es preferible cuando tú dices la verdad, que de primera intención te va a meter en problemas, estás en aprietos, pero eso es momentáneo. Y eso es momentáneo, aunque te cueste, cometes un error, admite tu error, dices la verdad. Te puede costar tu empleo incluso. Es la peor de la situación, te puede costar tu empleo, te puede costar consecuencias por esa mala acción. Pero es preferible que tú digas la verdad a que tú digas mentira y tú dilates ese proceso de las consecuencias y eventualmente la verdad va a salir. Y no solamente cometiste un error, sino que saliste por embustero también. O sea, 2 cosas. ¿Ve? Hay personas que son adictos a las mentiras.
Hay personas, aún cristianos, que son adictos a decir mentiras. Ellos maquinan en sus mentes la mentira que va a decir. Y el problema es que esas son las personas más infelices del mundo, porque yo te puedo decir una mentira a ti, pero entonces yo tengo que acordarme de esa mentira que yo te dije a ti, porque si yo voy a donde ti y te digo una cosa distinta a lo que le dije a él, ya ahí se pone mi credibilidad entre juego. Pero peor, si tú entonces le dices a ella lo que yo te dije y entonces empiezan a corroborar, ya uno crea mala reputación. Y sabe que la mala reputación no solamente se queda, no es solamente a nivel local. La mala reputación de uno trasciende. Yo digo, me voy a mudar para otro estado o me voy a mudar para otro país. Y ¿sabes qué? Eso te lo llevas contigo en el paquete también. Porque entonces tú te puedes mudar para donde tú quieras. A mí me dijeron cuando me mudé a Carolina del Norte, a mí no, a mi esposa, asegúrate bien que cuando ustedes se mudan a Carolina del Norte, no sea huyéndola ningún problema, porque los problemas te van a seguir a ti. Porque esa persona nos estaba diciendo acerca de la condición del corazón. No es por mudarse. Es que si estás huyendo de una situación, si tu credibilidad se ha dañado en este lugar, eventualmente se va a dañar aquí también. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate lo que Santiago dice en el versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea su sí, que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. Una de las cosas que más yo aprecio del lugar donde Dios nos ha puesto a trabajar a diario, una academia cristiana, es el personal administrativo que ahora mismo está ahí, donde son personas que están en una posición de autoridad, pero cuando cometen un error, esas personas son los primeros en hacerse vulnerables y le envían correo electrónico a los padres disculpándose. Y mira, yo cometí un error, y todas esas cosas. Y no solamente eso, sino que el asunto es lo que tú declares, lo que dices que vas a hacer, hazlo. Lo que dices, si tú sabes que lo que te están proponiendo no es legítimo delante de Dios, no lo hagas. Y tú no te tienes que excusar con nadie. Yo no lo puedo hacer porque fíjate que no sé qué más. No, mira, eso yo no lo voy a hacer. Punto. Eso no lo voy a hacer. Y de eso es que se trata. Eso es lo que Santiago está diciendo. Que tu sí sea su sí. La zorra con su vientre lleno tuvo que esperar pacientemente a desinflarse para poder pasar por el hueco. La zorra tuvo que esperar. Y la paciencia conlleva una raíz amarga en nuestras vidas para no desesperarnos. En Gálatas 5:22, Pablo nos dice cómo fortalecer la paciencia. Lo primero que nos dice en Gálatas 5:22 es: vivan y sean guiados por el Espíritu. Vivan y sean guiados por el Espíritu. Crucifiquen tus pasiones y los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Eso es lo que Pablo está diciendo. Las obras de la carne son la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, discordia, celos, arrebatos de ira, esos arranques que nos dan a nosotros, rivalidades, disensiones, sectarismos, o sea, divisiones, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. La palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Vivan y sean guiados por el Espíritu. Y crucifiquemos nuestras pasiones de la carne y los deseos de la carne.
¿Cómo es posible que yo pueda vivir en el Espíritu? Primero que nada, tenemos que confiarle en nuestra vida, confiarle a Dios todas las áreas de nuestra vida, y eso como aplicación. Confiarle a Dios todas las áreas de nuestras vidas. Si eres soltero o soltera, espera en Dios para la provisión de ese cónyuge. No te adelantes a Dios. No quieras entrar en una relación desaforada porque tienes ese desespero de tener un cónyuge y te ves que te estás quedando soltero o soltera. Espera en Dios. Si estás desempleado, espera en Dios por una provisión de empleo. Busca, no te estoy diciendo que te vas a quedar en el butacón viendo televisión. No, tú estás buscando. Y en ese esperar de Dios, esperar no es quedarnos así. Y por osmosis vienen las cosas, no. Es esperar, mantener los ojos abiertos, ver. Pero yo estoy delante del Señor y estoy viendo qué es lo que Dios me está poniendo por delante. ¿Qué es hacia dónde Dios me está dirigiendo? Eso es espera, es una acción, lleva una acción de parte nuestra, es un ejercicio activo. Si tienes un familiar inconverso, por favor, no agarras un martillo, un 2x4 y tiras eso por cabeza, porque de tal manera amó Dios al mundo que... Ora por esa persona, gime, clama a Dios por esa persona. Y otra vez, está alerta a la puerta que Dios quiere abrir en ese momento para que tú proclames el Evangelio. En tiempo y fuera de tiempo, pero proclamarlo. Y tú ser esa palabra viviente de tu vida, que la vida de Cristo sea reflejada a través de ti. Si tienes necesidades y deseos, por, digamos, ese carro nuevo. Mira, el mío parece una chatarra. Necesito un carro nuevo. No te metas en deudas con tarjetas de crédito. Y si te metes en deudas con tarjetas de crédito, págala. O sea, no es cuestión de no usar el crédito y ya. Es que si vas a usar el crédito, págalo. No diga, hay mucha gente, y aún cristiano dice, me meto en deuda, no importa, yo no voy a pagar porque mira, me declaro en bancarrota y ya se acabó el problema. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Si tienes que usar crédito, utilízalo con medida. Utilízalo de tal manera que el crédito no te vaya a ahogar tus finanzas. Pero si te comprometes a tomar prestado, págalo. Pero sobre todas las cosas, lo que preferiblemente compra las cosas al contado, ahí mismo. Y la necesidad que tú tengas, Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Tus compras, tus hábitos de compras, cómpralo dentro de la bendición de Dios. No te salgas de la bendición de Dios. Lo que tú decidas, que estés bajo la bendición de Dios. De eso es que se trata todo esto. Si has cometido error, como yo, que los cometo constantemente. Hoy día amanecí colérico también. ¿Por qué? Por 20,000 cosas, muchas cosas. Yo tengo que estar arrepintiéndome, tengo que reconocerlo y arrepentirme. Reconocer y arrepentirme e ir a la persona a quien yo le he causado el dolor. Mira, yo he pecado contra ti. Y entonces entrégale tu vida al señorío de Cristo Jesús. Entrégale tu vida, todas las áreas de tu vida al señorío de Cristo Jesús. Que Él sea tu Dios, que Él sea tu Salvador, pero que Él sea tu Señor. Y que en tu vida no haya ningún tipo de división ni compartimientos, sino que en tu ser integral, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor.